Gracias por la oportunidad que me dan de poder participar en la palabra de Dios en esta ocasión también. Voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con una lectura. Vamos a leer, amados hermanos, en Lucas capítulo 9, versículos del 22 al 25. Les encargo que tengan su Biblia abierta. Vamos a estar dando algunas citas que no van a aparecer en la pantalla. Y esta lectura dice de la siguiente manera: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? En otra versión dice, pierde su alma. En estos versículos, amados hermanos, está hablando el Señor Jesucristo en la recta final de su vida en la tierra, en el momento en que va a padecer, va a sufrir, va a ser desechado de una manera oficial por las autoridades judías, por los ancianos, por los principales, por los sacerdotes, por los escribas, y van a matarlo, pero eso era necesario para que se cumpliera el plan divino de resucitar al tercer día. Y entonces con esta sombra a cuestas hace el llamado: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así como el Señor Jesús, ¿verdad?, iba a ser crucificado, la cruz sirve ahora como símbolo para enseñarle a aquellos que lo escuchan, aquellos que están al pendiente de sus palabras, que el que le sigue a él va a tener que hacer algo semejante: tomar su cruz cada día y seguirle. La sentencia o el mandamiento es por la simple y sencilla razón de que el Señor quiere que todos estemos con Él allá en el cielo. Pero si nos negamos nosotros a seguir su camino, pues entonces vamos a perdernos. Pero si queremos vivir con Él para siempre, entonces vamos a tomar la cruz cada día y seguirlo. Por eso el versículo 24 tiene mucho significado. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y también dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo 21, un ejemplo de un joven que vino a él y le preguntó qué debía de hacer para tener la vida eterna. Y dice Marcos, este evangelio es el que menciona estas palabras: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, ¿verdad? Es Marcos el que menciona que le amó. Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Así que de esa manera reafirmamos el mandamiento del Señor Jesucristo, un mandamiento muy claro, muy solemne, porque está en casi para ir al Via Crucis, al sufrimiento, y es cuando Él está profiriendo estas palabras a sus discípulos. Así de que nuestro tema hoy, amados hermanos, con el favor de nuestro Señor y con el permiso de todos ustedes, pues el tema es tomando nuestra cruz. Tomando nuestra cruz. Muchas veces cuando leemos esta frase o esta sentencia,
es muy difícil entenderla de buenas a primeras. Porque, por ejemplo, una esposa cuyo esposo es un borracho y un desobligado, pues ella ha dicho, o algunas veces en circunstancias similares ha dicho a alguna mujer, este marido es mi cruz, ¿verdad? O cuando una mujer es mala y el hombre es sufriente, pues también el hombre llega a decir, esta mujer es mi cruz. O muchas veces los padres de familia, con el sufrir que dan los hijos, muchas veces exclaman, estos hijos son nuestra cruz, ¿verdad? Y pues, ¿qué podemos decir de los hijos hacia los padres también? Muchas veces los hijos también llegan a proferir esta sentencia. Mis padres son mi cruz. Pero la verdad de las cosas, amados hermanos, es que no sabemos nosotros el significado de tomar nuestra cruz hasta que no empezamos a ver algunos versículos que hablan del sufrimiento, que hablan del apego a la vida que llevó el Señor Jesucristo, que hablan del hecho de caminar con Cristo en su sufrimiento, de caminar con Cristo en su enseñanza, de caminar con Cristo en su lucha, en su batalla. Es lo que nos va dando una luz en cuanto a lo que significa tomar nuestra cruz. Así de que siguiendo adelante podemos ver, amados hermanos, que hay una salvación tan grande en los versículos que leímos, que Dios ha dado al mundo, ¿verdad? El Señor iba a ser entregado por causa de nosotros. Y al estudiar acerca de la cruz, pues, ¿cómo puede el cristiano recibir fuerza? Pues en el camino del Señor. Uno, al estar en el camino del Señor, llega el momento en que uno acepta tomar la cruz. Es más, en la enseñanza del Evangelio, uno debiera de aprender de que cuando uno acepta a Cristo, acepta tomar la cruz. ¿Qué es la cruz que debemos de soportar? Esa es la pregunta. Eso es lo que veremos en algunas acciones que el cristiano debe de hacer, amados hermanos. Hermanos, nosotros podemos aprender acerca de la cruz cuando vemos algunas cosas que debe de practicar el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra sumiso al deseo del Padre y por esa causa padeció de los judíos, como leímos. También muchas veces hemos leído en Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8 de que Él no se quedó en el cielo como aferrándose a no venir a cumplir con el propósito divino, sino que Él se bajó del cielo. Se bajó del cielo tomando figura de hombre, y al tomar figura de hombre tomó una figura de siervo. Y llegó al grado en que llegó a la cruz, una muerte horrible, una muerte vergonzosa. Los seguidores de nuestro Señor Jesucristo se les requiere también que sean sumisos, que sean personas sujetas a Dios. La palabra de Dios nos enseña que los rebeldes se resisten a ser obedientes. Si nosotros leemos ahí en Juan capítulo 8, 24, por favor, ahí leyendo en su Biblia, Juan 8, 24, dice la palabra de Dios, por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. O sea, ahí está hablando de personas necias, de personas tercas, que no querían creer en Jesucristo. Está hablando con los judíos especialmente allí. Y Él les dice, ustedes van a morir en sus pecados. Ustedes no creen en mí. ¿Cuál era qué les faltaba a estos judíos para aceptar quién era Jesús y para creer en Él? Ser humildes, hermanos, ser sumisos a la palabra de Dios que ellos mismos habían leído y conocían. Y se resistían a aceptar a Jesús nada más porque no era una persona que les llenara el ojo. Por eso se resistían. Se resistían porque ellos esperaban ver otra clase de persona delante de ellos para respetarla, para rendirle adoración. Pero como era un hombre como ellos, no querían. En 2 Tesalonicenses también leemos en el capítulo 1, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8, por favor.
Dice el apóstol Pablo: y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ahí encontramos una sentencia muy triste para aquellos que son desobedientes, mientras que encontramos una noticia muy alegre para aquellos que son obedientes, para aquellos que se sujetaron al Señor. Está hablando de lo que va a pasar en el día del juicio. Va a dar retribución a los que no conocen a Dios. ¿Y cuál sería la retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen a Jesucristo? Pues castigo, llama de fuego. Pero aquellos que sí fueron obedientes, que sí siguieron a Cristo, pues alivio, ¿verdad? Dulzura, todo lo bueno. Así de que, amados, mientras que no comprendamos nosotros acerca de la sumisión que debemos a Dios, pues vamos a estar sufriendo. Pero cuando nosotros comprendamos de la sumisión que le debemos a Dios con gusto vamos a tomar ese camino. Con gusto vamos a llevar esa cruz. Porque los obedientes, amados hermanos, oyen y siguen las instrucciones de Dios. Ellos no siguen otras instrucciones, sino que siguen las instrucciones de Dios. Dice en Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6, por favor. Hay un solo cuerpo, dice el apóstol Pablo, hay un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una fe, un solo bautismo y un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Allí está la situación de cómo nosotros reconocemos lo que viene de Dios. Cómo nosotros reconocemos lo que es de Dios y cómo debemos nosotros de sujetarnos a ello, ¿verdad? A la fe, al bautismo, al llamado de nuestra vocación, reconociendo que pasamos a pertenecer a un cuerpo, pasamos a ser de un espíritu, de un Señor, de un Dios, de un Padre, que es el Padre de todos y está sobre todas las cosas. Y por eso en Juan 4:24, el apóstol Juan nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Así que esta es la cruz de la sumisión, hermanos. Nosotros leyendo estas enseñanzas y muchas más que podemos nosotros agregar acerca de la sumisión, de la sujeción, de no ser rebeldes, de ser obedientes, podemos encontrar mucha escritura acerca de ello, pero creo que es claro que nosotros debemos de ser sumisos a Dios, bien sumisos, hermanos, no rebeldes, sino obedientes a Dios. Pero hay otra cosa muy interesante que también nos ayuda, y cada práctica o cada mandamiento del Señor nos acerca más a el estar caminando con la cruz de nuestro Señor Jesucristo, o sea, con la cruz que el Señor Jesucristo nos manda. Cuando nosotros comprendamos la cruz del amor, vamos a estar todavía más cerca. Ustedes recordarán en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 3, que dice el apóstol Pablo: yo puedo tener esto y puedo tener este otro, pero si no tengo amor, nada soy, de nada sirve. O sea, el apóstol Pablo en ese capítulo 13, en los primeros versículos, realza el amor. Y no nada más en los primeros, en todo el capítulo, realza el amor. Dice que los dones se acaban, se acaba la profecía, se acaba la ciencia, se acaba la fe, pero el amor permanece para siempre. Y en los primeros versículos da un significado del amor. Por eso ese capítulo 13 es conocido como la poesía del amor. Entonces, el amor es algo que debe de ir intrínseco en el cristiano, debe de ir pegado, agarrado al cristiano, porque si nosotros no tenemos el amor verdadero, nosotros no estamos sirviéndole a Dios, no estamos sirviendo a Dios.
Muy de acuerdo con lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 y versículo 13. Juan capítulo 15, versículo 13 dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Fíjese, el amor más grande que una persona puede profesar es de poner su propia vida a favor de esa persona o de otras personas. Ese es el amor más grande, hermanos. ¿Cuál es el regalo más grande que nosotros podemos darle a una persona? Si nosotros hablamos del amor, bueno, el Señor demanda que amemos las almas. ¿Y cuál es el regalo más grande que le podemos dar a las almas? Nuestra atención, amados, especialmente nuestra predicación del Evangelio, del amor de Dios. El amar a las almas conlleva el hecho de que nosotros queremos que esas almas estén en el cielo con nosotros, de que esas personas vivan en el cielo allá con Dios, para verlos. Y muchas veces eso, pues lógicamente nos va a llevar a decir cosas que a veces ofenden o duelen, pero no es porque no tengamos amor. Al contrario, es porque les amamos. Es como cuando el padre regaña a sus hijos y el hijo se siente herido, o los hijos se sienten heridos por los regaños de sus padres. Bueno, en la mayoría de los casos sabemos que los regaños de los padres son correctos, son para el bien, para lo bueno. En Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35, Juan 13 del 34 al 35 también dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, si tienen amor los unos para con los otros. Así de que el mandamiento nuevo del Señor Jesucristo es que se amen los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros. Y de ahí se desprende todo, hermanos. Entonces, tomar la cruz del Señor Jesús es amar a nuestros hermanos, amar con el amor verdadero, con el amor que realmente beneficia a la persona. También dice la palabra de Dios que aquellos que toman la cruz quitan el odio del corazón y lo llenan de amor. Muchas veces podemos nosotros sentirnos mal contra alguien porque esa persona hizo algo en contra de nosotros. Y si dejamos que vuele nuestra carne, pues nos vamos a llenar de odio, de rencor. Nos vamos a llenar de amargura. Pero si no nos interesa el hecho de que nos haya ofendido a alguien, pues lo vamos a bendecir. Vamos a orar por él. Vamos a pedirle al Señor que le perdone sus faltas y que nos perdone a nosotros también. En Santiago capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios, Santiago 2:8: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amar al prójimo como uno mismo. Esto tiene que ver con el hecho de la preocupación que uno mismo tiene por su persona, pero también tiene que ver con el hecho, hermanos, de la regla de oro, de que debemos de amar como queremos ser amados, como queremos que otras personas nos amen, ¿verdad? Y eso es la regla de oro. Así que, continuando, hermanos, otra de las cosas que nos ayuda a entender más de tomar la cruz del Señor es el hecho de entender la cruz del sacrificio. El sacrificio, hermanos, apegándonos al texto que leímos al principio, pues el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Dice en Hebreos 9, del 26 al 28, por favor. Hebreos 9, del 26 al 28. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo,
habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Qué interesante, ¿verdad? Las palabras del escritor de los Hebreos. Estas palabras que nos hacen recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que hizo de sí mismo. Hermanos, nosotros cuando nos metemos a las profundidades del trabajo que hizo el Señor Jesucristo, encontramos de que Él fue el sacrificio perfecto, pero también encontramos que Él fue el sumo sacerdote de ese sacrificio. Algo increíble, algo sumamente sublime, porque fue el sacrificador y fue el sacrificio a la vez, por causa de nosotros, por causa de nuestros pecados. Por eso dice el versículo 28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Cómo estamos nosotros llevando nuestra cruz? ¿Como personas que esperamos ansiosamente la venida del Señor Jesús? ¿O como personas que pensamos que tarda mucho en venir el Señor Jesús? Esa es una buena pregunta. Si nosotros meditamos en ella, nosotros caeremos, ¿verdad?, en la convicción de que es mejor estar preocupados, llevando nuestra cruz y pensando que el Señor aparecerá en cualquier momento. En Romanos 12:1, del 1 al 2, por eso nos dice, Romanos 12, del 1 al 2, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos versículos, hermanos, nos enseñan algo muy interesante. A grandes pasos, el Señor demanda que nosotros ofrezcamos todo nuestro ser en sacrificio vivo. O sea, que todo nuestro ser esté entregado a Jesús, que esté entregado al Señor. ¿Cómo lo logramos, Pablo? Porque pues es fácil decirlo, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, no se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo. Transformen su mente, cambien su mente, cambien la forma de pensar, para que de esa manera puedan ustedes entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la cruz que nosotros debemos de llevar demanda de que nosotros nos presentemos en sacrificio vivo por cambiar nuestra mente, hermanos. Nuestra conducta va a ser guiada por nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos cambian cuando nosotros nos instruimos con la palabra de Dios. Cuando no hay instrucción de la palabra de Dios en nuestro ser, nosotros no estamos cambiando nuestra mente, menos estamos ofreciendo nuestro sacrificio completamente, nuestro ser en sacrificio vivo para el Señor. Dice también en 1 Tesalonicenses 5:23, 1 Tesalonicenses 5:23, por favor, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo logramos la santidad que Dios demanda del cristiano? Una santidad completa. ¿Cómo? Bueno, nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, debe de estar guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la cruz del sacrificio, hermanos. Cada día, cada momento, cada instante, cada segundo, cada fracción, nosotros debemos de estar ofreciéndonos en sacrificio vivo, agradable a Dios, para de esa manera poder obtener la aprobación de que tomamos la cruz del sacrificio de Dios, del sacrificio de Cristo. Otra de las formas de tomar la cruz, amados hermanos, es teniendo la actitud que enseguida les voy a explicar. Nosotros debemos de soportar la cruz de la imparcialidad. Como seres humanos, somos muy dados a hacer diferencias de personas.
Muchas veces nos quejamos de extranjeros que nos menosprecian, que nos tienen como personas inferiores. Pero muchas veces nosotros mismos somos así con nuestra propia gente, con nuestros propios paisanos. Baste que uno tenga facha de mendigo o que tenga, que se vea a simple vista como que es una persona que es demasiado pobre, o a lo mejor una persona que tiene la finta de drogadicto, o otra persona que tiene la finta de homosexual. Y nosotros muchas veces nos dejamos llevar por el prejuicio más que por el amor y más por el sacrificio que debemos de hacer cada día. Debemos de aprender, amados hermanos, que nosotros debemos de ser imparciales. Mire lo que dice la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no hizo distinción de personas cuando vino a las almas. Jesús fue amigo de pecadores, hermanos. Fue amigo de prostitutas. Fue amigo de publicanos, personas despreciadas por la sociedad. Eran amigos de Jesús. Dice en Marcos capítulo 15, versículo del 27 al 28. Fíjese todo lo que dice ahí, 15 del 27 al 28, por favor. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Note, y con los transgresores fue contado. Estas son palabras inspiradas por Dios. Jesucristo fue contado con los transgresores. En vida se acercó a los pecadores. Y al punto de morir está en medio de los pecadores. Él amó a los ladrones, hermanos, tanto como Él ama a usted y a mí. Él no le amó más a usted o a mí. Él amó a los pecadores también igual. Murió por ellos también. El cristiano, amados hermanos, es advertido entonces acerca de tener la fe de nuestro Señor Jesucristo, no siendo parcial o teniendo favoritismo en las personas. Santiago capítulo 2, versículo 1 también nos advierte. Santiago, un discípulo de Cristo, un hermano del Señor que caminó muy cerca del Señor, repite mucho los dichos de Jesús, nuestro Señor. Dice Santiago, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sea sin acepción de personas. En Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35, Pedro, judío, al igual que los demás judíos, que más o menos eran de su talante, de su medida, eran personas que tenían mucho prejuicio en contra de los gentiles. Sin embargo, Pedro, como persona principal entre aquellos que habrían de indicar el camino de Jesucristo, recibió enseñanza del Señor acerca de que en el camino de Cristo no hay diferencia de personas. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. ¿Se fija? No importa quién sea, no importa qué hacía o qué haya hecho, si una persona viene a Jesús, Jesús le acepta. Así de que debemos de soportar la cruz de la imparcialidad, amados hermanos. Y note como cada vez, cada actitud de las que estamos hablando nos lleva más y más a ser un complemento de la cruz que debemos de llevar cada día, hermanos, hasta que venga el Señor Jesucristo. Hablando de otra cruz, hablamos de la cruz de la pureza. Y ponemos allí entrecortado el rostro de una bebé, de una niña, una pequeña, porque qué rostro de ser humano despidirá más pureza que un pequeño, que un niño. Mire, la palabra de Dios nos enseña que Jesús fue reconocido por su pureza, mientras que las autoridades judías y aún judíos comunes y corrientes
Tenían a Jesús como un hombre impuro porque se juntaba con pecadores, se juntaba con impuros. La situación es que Jesucristo, delante de Dios, delante de su Padre, siempre conservó la pureza. Y la conservó, hermanos, a tal grado, de tal manera, que aún pudieron notarlo personas que confesaron la pureza de Jesús. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, en Lucas capítulo 23, versículo 39. Lucas 23, 39 hasta el 47. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados ahí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole le dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Fíjese ahí, uno de los ladrones le injuriaba y el otro reconocía que era un hombre limpio. Versículo 47 dice, cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Perdón, la cita era Lucas 23 del 39 al 41 y luego brincarnos al 47. Por eso el 47 ya está hablando después de la muerte del Señor Jesús. Después de la muerte del Señor Jesús, el centurión vio lo que había sucedido y glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Esa pureza, hermanos, esa inocencia, esa falta de maldad en el ser humano, es algo que Dios quiere de nosotros. Dios es puro y quiere que nosotros seamos puros. Dice la palabra de Dios, por favor, también en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto, dice el apóstol, en esto meditad. Nosotros debemos de estar siempre pensando en lo puro, en lo noble, en lo honesto, en lo amable, en lo que es de buen nombre, hermanos, en lo que sabemos que agrada a Dios, en lo que sabemos que es de Dios. De otra manera, nosotros estamos dejando de practicar la pureza que es necesaria para llevar la cruz cada día con nosotros. Una cruz más, hermanos, la cruz de la humildad. La cruz de la humildad, amados hermanos, es la cruz que nos enseña acerca de lo que hizo Jesucristo antes de ir a la cruz, sabiendo que ya sus horas estaban contadas. Está con sus apóstoles en la noche de la última cena, que es llamada o reconocida de esa manera. Y realmente sí, está tomando la última cena que él habría de tomar con ellos antes de ir a la cruz. Y él se olvidó de sí mismo, hermanos. Él se dedicó a hacer bien a los suyos y aún a los enemigos de él. Dice en Marcos 10:45, por favor. Marcos 10:45. Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, el Señor Jesucristo, humilde, vino a servir. Quizás muchos decían, no, pues es que tenemos que servir al Señor, tenemos que atender al Señor, pero lo más grande era el servicio que el Señor Jesús estaba dando a todos. A todos. Vino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Así de que para que uno pueda seguir a Jesús, hermanos, a la ciudad celestial donde Él se encuentra, uno debe de vaciarse de uno mismo y uno debe de permitir que Dios llegue a ser el factor que controle la vida de uno mismo. Que el Señor sea el que controle nuestra vida. En 2 Corintios 5, 14 al 17 dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5, 14 al 17,
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Conocer a Jesucristo, vivir su vida, caminar su camino, la forma en que el Señor Jesucristo manifiesta el tomar la cruz cada día, es también con aquella frase que mencionó allá en Juan capítulo 6, aquel que no come mi carne y no bebe mi sangre, no va a estar conmigo, no va a estar en el reino de Dios. Eso es el camino, eso es la vida de Jesús, hermanos. Hay personas que han dicho, cuando estudian acerca de la humildad de Jesús, hay personas que han dicho que la única manera de llegar al cielo es de rodillas. La única manera de llegar al cielo es de rodillas. Y yo estoy de acuerdo con ellos, hermanos. Yo estoy de acuerdo de que nosotros debemos de caminar siempre de rodillas ante Dios. Y aquí, hermanos, la frase y la palabra de rodillas tiene una connotación simbólica. De rodillas significa con humildad, con mansedumbre, con sujeción, entregándonos al Señor, permitiendo que Él gobierne nuestra vida, doblando nuestra cerviz, no siendo altivos, no siendo orgullosos, no siendo soberbios. Eso significa la frase, hermanos, de rodillas. En cuanto a las cosas que hemos aprendido a través de las Escrituras, sabemos bien que la humildad que Dios mira es la humildad que uno ejerce porque la manda el corazón, porque viene desde lo interno del ser humano. Así que de esa manera entiendo esta frase, que debemos de entrar al cielo de nuestro Dios de rodillas, ¿verdad? Humildes, humillados, no altivos, no soberbios. Una cruz más, amados hermanos, y creo que esta es la penúltima. La cruz del perdón. Algo muy importante que no debemos de olvidar, y esto también está envuelto en la oración modelo. Nosotros tenemos que aprender que aún en medio de lobos rapaces y aún en medio de gente perversa, de gente degenerada, aún en medio de personas que son sectarias, de personas que son amantes de la doctrina errónea, nosotros tenemos que tener una actitud de perdón, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo en plena cruz estuvo dispuesto a perdonar a los que le crucificaron. Si eso hizo en la cruz, pues usted se imagina lo que hizo no estando en la cruz. Lucas 23:34 nos dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte repartiendo entre sí sus vestidos. Ya, usted puede ver la conducta de estas personas, hermanos. Estas personas están clavando al Señor en la cruz. Están burlándose de Él. Están jugando suertes por la vestimenta de Él. Y el Señor dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es lo que pasa en muchas personas. Muchas personas no saben, hermanos. No saben porque nadie les ha hablado, o no saben porque simplemente no han querido saber que están haciendo mal cuando ellos creen que están haciendo lo bueno. Por ejemplo, estos soldados, ellos creían que estaban haciendo un acto de justicia, que estaban cumpliendo con la ley. ¿Verdad? Que la ley de los romanos dictaminaba de que fuera crucificada una persona que fuera encontrada criminal. Y de eso era lo que lo acusaban los judíos al Señor Jesucristo. Así que nosotros aprendemos del perdón. Si el Señor Jesucristo en esas condiciones tuvo el pensamiento hacia sus verdugos, de tal manera que pidió perdón para ellos, nosotros debemos de tener la conducta de perdonar aún a nuestros enemigos. Y reza o más bien no reza, sino dice la oración modelo, hermanos. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones,
también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Así de que esa es otra forma de llevar la cruz del Señor, perdonando a nuestros semejantes, especialmente si tenemos algo en contra de alguien porque nos ofendió. Creo que es muy buena medicina orar por esa persona y bendecirle y pedirle al Señor que le perdone, porque nosotros ya le perdonamos. Así de que la cruz del perdón es llevar la cruz, hermanos. Saber perdonar es llevar la cruz de Jesús. Hay otra más, y esta es la última, amados hermanos. Les agradezco su paciencia. En pleno dolor y en plena agonía, el Señor Jesucristo se acordó de sí mismo. Si usted se fija, de las 7 frases que profirió estando en la cruz, 4 fueron dedicadas a los demás. Y las últimas 3 fueron dedicadas a sí mismo. En pleno dolor, en plena agonía, Jesucristo se acordó de sí mismo en Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las cosas que el Señor experimentó, hermanos, estando en pleno sufrimiento ya para agonizar, es el abandono de los suyos. El abandono de los suyos. Fue tan grande su dolor y su sufrimiento que sentía como que el Padre lo había dejado. Pero a la vez él sabía que el Padre estaba con él, sufriendo también con él. Simple y sencillamente el dolor que sentía el Señor Jesucristo era una manifestación de aquellos, ¿verdad?, sus discípulos que tanto tiempo les dedicó. Estaban lejos, con excepción de Juan. Estaban lejos, hermanos. Estaban escondidos. Estaban con miedo. Así de que la soledad, amados hermanos, debe de ser una cruz que en determinado momento cada fiel va a soportar o debe de soportar. Cuando nosotros tomamos el camino de Dios, muchas veces vamos a perder amistades que amamos. Muchas veces vamos a perder parte de la familia. Muchas veces vamos a perder hasta hermanos en Cristo. Estando en el camino, muchas veces hermanos han sido traicionados por mismos hermanos. Pero es preferible, aunque solo, estar bien con Dios que seguir a los demás en sus maldades. Es mejor. En Éxodo 23:2 les dijo Moisés a los judíos: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ahí el mandamiento de Dios desde un principio era de abstenerse de la maldad, de no caminar con los que hacían daño, de no levantar, de no hablar, ¿cómo se dice?, falso testimonio contra personas, nada más porque otro lo esté pidiendo. En 1 de Pedro 4:4 dice el apóstol Pedro: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Amados hermanos, si nosotros vemos estas actitudes que hemos mencionado este día, aprenderemos qué es o qué significa soportar la cruz hasta el final. Jesús fue a la cruz para alcanzar el deseo de su Padre Celestial. Jesús oró por sus discípulos para que ellos también caminaran en ese camino. Yo les he dado tu palabra, dijo Jesús en Juan capítulo 17:4. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En Juan 19:30 dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Cuando nosotros venimos al servicio de Dios, hermanos, debemos de llevar la cruz con determinación de llegar hasta la meta, de no detenernos en el medio camino como lo hizo la esposa de Lot. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo, dice Mateo 10:22. En Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Gracias, amados hermanos, por su atención. Espero que estas palabras sean de beneficio para nuestro ánimo. Si alguien desea hacer arreglos con el Señor, este es un buen momento. Si alguien no ha venido a Cristo, es un buen momento para hacer la decisión de arrepentirse y bautizarse, confesando que Cristo es el Hijo de Dios. Dios les bendiga y gracias por su atención. Amén. Gracias, hermano, por la lección que usted nos ha traído en esta tarde. Voy a dejar el espacio a las preguntas, comentarios que quieran hacer los hermanos, así que pueden abrir sus micrófonos y pueden comentar concerniente a este hermoso tema que ha presentado nuestro hermano. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Creo que ha sido bastante claro con el tema. Está bien explicado, está bien diseñado, por eso creo que no hay dudas de esta negación que Cristo se hizo para poder entregar su vida por amor a nosotros. Yo creo que esa es la parte más difícil para el cristiano, pero negarse a sí mismo y poder tener estas actitudes que tuvo el Señor Jesús, de amar a su enemigo, de perdonar a aquellos que los estaban ultrajando, quienes lo estaban crucificando, no tener odio, rencor, estar con aquellas personas que son la gente que muchas veces se desprecia en este mundo. Y nosotros tenemos que aprender del Maestro, de Cristo, es el mejor Maestro que tenemos. Y yo siempre pongo y digo que en cualquier situación que nosotros nos encontremos, tenemos que preguntarnos qué haría Cristo en esta situación. Y ahí vamos a tener la respuesta, porque ya conocemos en gran parte la vida de Cristo y sabemos cómo Él va a actuar, aun cuando los enemigos hayan querido dar más testimonio o acusarle de algo. Como lo hicieron con Cristo, uno tiene que también tener esta actitud de perdonar, no guardar rencor, todo lo contrario, pedir la ayuda de Dios para que pueda bendecir a estas personas. Yo sé que es difícil porque a lo mejor muchas veces las personas no viven situaciones complicadas en su vida con otra persona, pero cuando uno tiene dificultades o personas que te dicen mal testimonio o te critican o hacen falsas acusaciones, cuesta un poco el tomar el lugar de Cristo. Pero tenemos que trabajar siempre en eso, poder llegar a la madurez que el Señor nos pide para poder lograrlo. Así es, hermano. Creo que también lo que se puede entender ahí, hermanos, es que muchas veces vamos a tener que discutir con alguien por la situación de la salvación, pero la actitud, hermanos, la actitud es muy importante. Muchas veces cuando hay un debate de dos gigantes, de dos hermanos que se prepararon por horas, por noches para un debate, no gana el que tiene la razón, gana el que conservó mejor actitud, desafortunadamente. Porque muchas veces el que tiene la razón se desespera y empieza a demostrar que no tiene sobriedad,
que no tiene dominio propio. Y eso es lo que la gente muchas veces ve. En vez de ver la verdad, ve la actitud. Entonces, cuando vamos a hablarle a la gente, si queremos rescatarlos para Cristo, tengamos una actitud como Cristo, como el Señor. Si Dios no nos obliga, nosotros no podemos obligar a nadie. Tenemos que ser muy pacientes, sin quitar el dedo del renglón, pero ser muy pacientes. Sí, y es importante eso porque la gente siempre está mirando y quiere y ve la actitud de uno, cómo uno se va a conducir en ciertas circunstancias, ya sea predicando la palabra o ya sea discutiendo un tema, puede ser incluso tema trivial, pero siempre la gente mira cómo tú te conduces, cómo tú vas a actuar. Esperan, siempre te exigen indirectamente, y si tú eres cristiano, actúa como tal. Y entonces siempre tenemos que recordarnos de que la gente pareciera que no mirar a la vida de los cristianos, siempre están pendientes, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos. Entonces, como bien decía usted, hermano, tenemos que negarnos, así como Cristo se negó. Es una cosa, un trabajo que todos tenemos que realizar para poder lograr el objetivo de Cristo. Así es, hermano. Muchas gracias, hermano Andrés. No sé si algún hermano o hermana quiere comentar algo. Gracias. La hermana Cindy se retiró del estudio ahora porque tiene clases, pero mandó saludos al hermano Andrés y Sí. muchas gracias por la invitación. Gracias a Dios, hermano. Las hermanas, está la Cindy Prevot y la Cindy Oliva, que las dos se retiraron y mandan saludos, hermano. Sí, muchas gracias, hermano. Bueno, si no hay comentarios o preguntas, vamos a orar. Vamos a agradecer en un momento. Vamos a pedir la ayuda de nuestro Padre. ¿Hermano? ¿Sí? Sí. No, yo solamente quería darle las gracias al hermano Andrés por la muy buena lección, tema para meditar, para reflexionar y darle las gracias porque él siempre nos trae mensajes muy positivos, muy buenos y que nos hacen pensar y meditar en la palabra del Señor, porque muchas veces uno también comete equivocaciones y bueno, estos mensajes son buenos para uno. Y eso, dale las muchas gracias a él. El Señor siempre lo bendiga, a él y a su familia. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Gracias a Dios que nos ayuda en las cosas que hacemos. Gracias, hermana. Amén. Gracias, hermana Duravisa. Gracias a cada uno por ustedes, hermanos, por su presencia. Siempre su presencia es de mucho ánimo para todos nosotros, el que puedan dejarte tiempo para estudiar y también es mucho ánimo para el hermano que prepara las lecciones. Siempre su presencia y su apoyo es de mucha importancia. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a agradecer a nuestro Dios por este momento que hemos tenido. Oremos, hermanos. Bendito Padre, Señor, que estás en los cielos, en oración nos dirigimos delante de su presencia para dar las gracias por su amor y su misericordia que derrama sobre nuestras vidas. Gracias, bendito Señor, por esta hermosa palabra que hemos escuchado en esta tarde, que nuestro hermano ha presentado y que ha preparado, Señor, para entregar y compartir juntamente con nosotros. Que sea siempre bendiciendo la vida de nuestro hermano Andrés y su familia. Dale, Señor, a nuestro hermano la tranquilidad que necesita para que siga trabajando en su obra. Ayuda, Señor, en su salud, mantiene siempre con buen ánimo, con buena salud. Señor, de su esposa, de sus hijos y de todos aquellos que le rodean, Señor, en especial con los hermanos con los cuales trabaja, con los ancianos de aquella congregación. Oramos, Señor, para que pueda bendecir la obra en ese lugar,
como también, Señor, las vidas de cada uno de nosotros y de la obra que estamos trabajando en este lugar. Bendice, Señor, a nuestras hermanas y hermanos que han tenido a bien de dejar este tiempo para meditar, para reflexionar en su palabra. Damos gracias, Señor, porque apartamos este tiempo para edificar y fortalecernos y que siempre, Señor, su palabra puede llegar a nuestros corazones para hacernos meditar y reflexionar. Oramos, Señor, por las necesidades de nuestros hermanos en necesidades espirituales, aquellos que tienen falta de conocimiento, falta de sabiduría espiritual que pueda usted, Señor, concederles. Ayuda, Señor, a los predicadores, a los ancianos, a los evangelistas, para que siempre puedan entregar la palabra con exactitud, para que la iglesia pueda ser edificada y fortalecida. Padre bendito, acompáñanos en el día que falta y danos siempre, Señor, un descanso reparador y que usted nos conceda un día más si así lo permite, Señor. Todo esto le pedimos y le damos las gracias por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Andrés, por acompañarnos, por la lección. Sí, gracias. Gracias a ustedes, hermano. Hermana Pili. Chao, hermano. Gusto saludarle, hermana Sandra. Igual. Chao, hermano Andrea. Chao, Luis. Chao, Hermana hermana Alicia, chao, hermano Fernando, chao, Quique, Dorita. Fernanda. Buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga, hermana. Bendiga. Chao, hermanita. Que Dios le bendiga mucho, hermano Luis. Saludos a su esposa, hermano Andrés. Que Dios le bendiga mucho. Gracias, hermana. Gracias de su parte. Ok. Saludos, hermanos. Que descansen. Que pasen buenas noches todos. Chao. Gracias. Buenas noches, hermanos.